Hola, bienvenidos una vez más al podcast Legal en Español, Punto Legal Podcast. Yo soy el abogado Richard Hein, junto con mi colega y amigo, Germán González Herrera, abogado también en la ciudad de San Luis. efectivamente. Y como bien decimos casi en todos los episodios, dos abogados intentando aprender a montar un podcast. Así que con la ayuda de una persona muy especial y muy conocida entre nosotros. Sí, Pero bueno, gracias. efectivamente. Hemos elegido, creo que un tema importante y también más que nada interesante, porque es un tema en el cual podemos hacer un poco de estudio, análisis, sin causar mucho temor o, eh, pues, no sé, otros sentimientos. ¿Cuál será el tema de hoy, Germán? Vamos a hacer como ese análisis hipotético de qué pasaría cuando, si el Papa León XIV viene a los Estados Unidos, ¿cómo podría él ser detenido? Siendo que él tiene una inmunidad diplomática por ser Vaticano, pero él también tiene que cumplir las leyes internas porque él también es estadounidense. Él está como en esa zona gris de que si él llegase a ser perseguido por el gobierno actual, podría haber una gran conmoción legal porque no existiría ni a nivel internacional ni a nivel nacional este tipo de problema jurídico. Entonces sería como, vamos a hacer un análisis hipotético como lo pensé en mi cabeza cuando estábamos hablando, era. Imagínense, todos ustedes son estudiantes de derecho y la pregunta que el profesor les pone a ellos es, ¿qué pasaría legalmente si el Papa viene a los Estados Unidos siendo estadounidense, si tiene o no inmunidad diplomática? Esto viene de las últimas semanas y noticias que, bueno, según el régimen estadounidense está descartando, denegando, pero en otras fuentes se ha confirmado, así que no sabemos si es cierto o no, pero que hubo una reunión hace, bueno, a principios de este año, en el primer trimestre, en febrero o marzo, no estamos seguros, y entre el embajador del Vaticano ante los Estados Unidos y un subalterno del Departamento de Estado aquí en Estados Unidos, en el cual el agente estadounidense o el representante estadounidense prácticamente amenazó al Vaticano, recordándole que Estados Unidos es la potencia número uno militarmente hablando en los Estados Unidos y que el Papa debe respetar lo que está haciendo el presidente Trump y que si no, pues pueden recordarse lo que era el papado de Aviñón en años pasados, en el cual fue secuestrado prácticamente el Papa puesto en prisión, una especie de prisión, y eso causó pues una consternación muy, muy grande, obviamente en aquel entonces, es parte de la historia del papado, pero también parte de la historia europea. Llamar la atención a esa historia también es llamativo hoy en día porque está, aunque no sea pues, un acontecimiento confirmado aún, pues, pero eso fundamentalmente es algo de que podemos hablar. Y a la vez, hoy en el día, pues en su plataforma Truth Social, el presidente Trump también salió a pegarle fuerte al Papa León XIV, diciendo que es pro crimen, que es malo en cuanto a esto y el otro, y obviamente el Papa no tiene ningún papel político en la faz de la tierra, así que así lo ha respondido. Pero bueno, eso es más o menos de dónde viene este tema, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Y es que creo que mezcla tanto como ese tema religioso, lo que yo te decía antes es, en mi país nosotros decimos cosas que uno nunca se debe meter en una conversación es política, fútbol o deportes y religión. Y yo creo que un tema muy importante para no solamente
mm, millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo, siendo la religión Ujú. católica más grande, la religión más grande que tiene más feligreses en el mundo. ¿Cómo puede verse ese ataque, no? Tanto verbalmente, posiblemente como em, pasó o no pasó en el Pentágono, como en, en el Truth Social, lo que él ha dicho sobre el Papa, más la imagen de Trump viéndose como un Jesucristo, como intentando de mezclar, atacar al Vaticano más yo sentirme el Mesías, es como una mezcla, a mí me parece muy interesante para observar. En- Empecemos con esto, para que la gente sepa un poco, y es, este es un caso, es hipotético, obviamente nosotros no sabemos si esto pase o no pase, pero nos parece muy chévere para que todos ustedes lo sepan. Entonces, primero que todo, el Vaticano, el Papa, como el Vaticano es considerado un país que está avalado o está determinado entre las Naciones Unidas, hay una inmunidad diplomática. Entonces, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas especifica que todos los diplomáticos en otro país tienen una inmunidad, o sea, no, tú no los puedes juzgar por muchos tipos de derechos dentro de tu país, por esta diplomacia. En este caso es súper interesante porque él tiene esa inmunidad diplomática bajo el Tratado de Viena, pero por el otro lado, él es nacido en los Estados Unidos con es más, él es nacido en Estados Unidos, pero él tiene doble nacionalidad con Perú. O sea, él tiene peruana y estadounidense y la inmunidad diplomática por ser el Papa del Vaticano. La primera ley que se podría o no estar en juego y es la primera enmienda, el derecho a la expresión. Todas las personas en los Estados Unidos, sean documentados o indocumentados, a nivel general, la Constitución la apela a todos, tienen derecho a la libre expresión. Papa dice y ha atacado públicamente que las personas o los gobiernos que quieren atacar la guerra no son personas religiosas y ha hecho otras connotaciones alrededor de las actuaciones que Trump ha realizado. Eso es su libre expresión. Ahora, pongo la pregunta. ¿Podría el presidente de turno decir una persona, un estadounidense, le quita la figura de papa y le pone un estadounidense que tiene tanta gente que lo escucha hablando mal de mi gobierno? Lo que él quiere hacer es un ataque de sedición, un ataque de rebeldía, un ataque de derrocar el gobierno que yo tengo. Y bajo ese estatuto, ¿cómo se vería? Empezamos. ¿Tú qué piensas en este caso? ¿Cómo sería esa respuesta? Bueno, me encanta la introducción y voy a tirar un hilo que quizás de nuestra última conversación, que es la palabra sujeto a su jurisdicción, que viene de la 14 enmienda. Estabas diciendo que diplomáticos tienen esa inmunidad y es por eso que reconoce la 14 enmienda, da inmunidad diplomática de hijos nacidos en Estados Unidos, pero no sujeto a su jurisdicciones para, o sea, una exclusión para aquellos hijos que vienen con la inmunidad diplomática. Ahora, tocando el tema ese, imagínate que si el Papa empieza a decir, no, 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 tenemos que realmente resistir lo que está pasando y lo que está diciendo el régimen, nuestro presidente, tal como se encuentra con sus facultades mentales hoy en día, podría intentar decir que eso es equivalente a un intento de insurrección, por ejemplo, se me ocurre esa idea, o que ha intentado tomar represalias en contra de su propio gobierno, etcétera. Así que uno puede imaginar que una mente de mentira como la mente del presidente Trump puede imaginar una cierta cantidad de cosas como para lanzarle acusaciones sin base, sin fundamento en hecho hacia el Papa, como para instar ciertas acciones gubernamentales en contra de él. ¿Se te ocurre alguna otra clase de posible problema ahí? Creo que tú lo dices muy bien y yo creo que, si no estoy mal también en el discurso de la primera enmienda, que es esa libre expresión que todos tienen,
creo que está protegido hasta que está incitando la violencia inmediata. Entonces, Exacto. entonces yo creo que aquí la forma como lo tiene que ver el presidente, porque aquí el punto es que él entre a los Estados Unidos, le ponga los cargos y lo arreste. Entonces empezaría todo el mecanismo legal en Estados Unidos y el mecanismo internacional, o sea, serían dos grandes derechos, pero yo creo que a nivel internacional ese sería, el interno sería mirar la primera enmienda si se vio o no afectada y como tú dices, hasta qué punto el gobierno puede demostrar que él sí está incitando a esa violencia inmediata a los Estados Unidos en Ujú. ese primer, es muy, a mí me parece que es muy interesante el hecho de que si eso se llegase a pasar en este hipotético, vamos un tico y hagamos un salto a ese derecho internacional. ¿Qué dice el derecho internacional? El derecho internacional diría algo como, pero él tiene inmunidad diplomática. Él está hablando como el Papa, no hablando como el estadounidense. Sí, como Ah, ya. dos figuras totalmente diferentes. Entonces el derecho internacional diría, él tiene inmunidad para hablar lo que él quiera, usted no puede arrestarlo. Entonces sería como operar Como esos está dos. haciendo a Nicolás Maduro. Pues sí, eso es un poco interesante porque el derecho internacional con Nicolás Maduro, yo creo que a pesar que se violaron derechos internacionales, también creo que hay un gran apoyo de muchos países, de la mayoría de los países de la ONU, de no hacer nada en contra para proteger a Nicolás Maduro. Pero en este caso, donde la mayoría de los países tiene una gran connotación, una gran unión con la religión católica, ya no creo que sea ahí, o sea, yo creo que ya el análisis internacional también se va a ver en, no solamente hay un aparato internacional, pero también tenemos un aparato de muchos países van a querer proteger al Vaticano, al Papa. A mí me parece como ese juego. Pero mira que a nivel internacional es chistoso y te la pongo, te muevo aquí un poquito aquí la pregunta y es el mecanismo internacional que sería la Corte, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, estaría también la Unión Europea. O sea, es que bueno, pues creo que la Unión Europea no sé si aplique, pero por lo que él es Vaticano, pero creo que sea el de la ONU. Y hay, pero nunca ha sido tan fuerte esta organización supranacional. Hay un ejército, que es el ejército de las Naciones Unidas, que son los cascos azules. El Vaticano tiene un ejército que se supone que es el ejército de Suiza. ¿Cómo tú crees que se vería en este hipotético ese problema y si habría un ataque religioso, digo, un ataque de armas o un ataque político en contra de Estados Unidos? Tendría que ser tal vez un ataque de oraciones a estas alturas. Porque no nos olvidemos del matriz que utiliza el presidente de los Estados Unidos en formar sus peleas, digamos. Esto es muy fácil de distinguir. Podemos volver a 2017 cuando amenaza a Zelensky con un pro por un tal por cual, ¿no? O sea, usted necesita nuestros misiles de defensa. Bueno, vamos a hacer si usted nos puede hacer algo. ¿Y qué fue ese algo? El lanzar una investigación jurídica de parte de la Fiscalía hacia su rival político Joe Biden, sin ningún fundamento en hecho. ¿Y qué ha hecho a lo largo de sus mandatos? Pues también formó el problema el día 6 de enero, lanzando eh, la mentira de que había sido robada las elecciones de 2020. Ahora que ha ganado otra vez en su segundo mandato, está diciendo que hay miembros del Tren de Aragua que están ocupando edificios completos para mandar a tropas mascaradas y cuando llegan allá sin ninguna clase de orden de arresto, de búsqueda, ninguna clase de debido proceso previo a la
efectuación de los ataques, pues resulta que no es cierto lo que ha dicho el presidente. Imagínate, porque es mentiroso, patológico. Así que podría yo imaginar que él se imagina alguna cosa que ha hecho, que ha dicho el Papa, y en base a esa mentira empieza sus ataques. Y tal vez si llega el Papa, bueno, aparentemente el Papa ha cancelado cualquier visita o la idea de cualquier visita a Estados Unidos por el momento, pero en caso de que fuera a llegar, ¿cuáles serían los países que lo respaldarían? O sea, serían todos menos los Estados Unidos, ¿no crees? Literalmente, inclusive en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los 5 que tienen veto, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Inglaterra, Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña, China, yo creo que hasta Rusia diría, me la está poniendo de papaya poder atacar a Estados Unidos. Francia, claramente. Y aquí viene Estados Unidos. ¿Qué tanto los diplomáticos de Estados Unidos en el extranjero o los mismos políticos dentro de Estados Unidos, qué tanto van a decir protejamos al presidente? O no. Si me explico cómo se vería, o sea, inclusive o sea, es que sería muy, tendría veto absolutamente. Estados Unidos diría, no, no me voy a autoatacar, pero no sé cómo se puede llegar a mirar algún juego político que lo ignoraría, como que el embajador en las naciones o el encargado, el que esté dentro del comité diga, sí, tenemos el apoyo del vicepresidente. Sí, no es que no sé, algo como muy loco, o que los cascos azules claramente digan, no, porque no tenemos el veto de Estados Unidos. Pero ahí vendría que otros países venir a atacar a Estados Unidos. O sea, Francia, yo diría, Brasil tiene un submarino subatómico y tiene también un gran ejército, lo que sería como de nuestra zona de Sudamérica hasta México, o sea, que está aquí al lado. No sé. Sí, sí, sí. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. O sea, causaría una polémica enorme, obviamente. Y también causaría muchos problemas internos, domésticamente hablando y políticamente hablando en los Estados Unidos. Imagínate lo que ha causado su amenaza de destruir una cultura entera, hablando de Irán, el día de Pascuas, y que ha causado pues hasta ciertos miembros de su propio movimiento MAGA a dudar sus capacidades mentales y de hacer un llamado como para enjuiciarlo políticamente y llevar a cabo un juicio y o sea, para convictarlo y también sacarlo del poder. Entonces, cualquier gestión hacia cualquier cosa que estamos hipotetizando en este momento, yo creo que causaría todavía más fracturas en su coalición de gobernación. No es una coalición, pero en su bloque, en su base, ¿no? Esa estructura. La base, exactamente, y podría resultar también en otros juicios políticos, obviamente. Y ¿sabes algo que mientras tú estabas hablando, separándolo un poco, estas consecuencias jurídicas, sería como a nivel de las Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas, o la mayoría, yo creeríamos, estarían a favor de hacer algo para proteger al Papa. En, internamente, pues también tendríamos el Congreso, que yo creía que ya, lo que tú dices, ya habría una fractura tan grande que yo dudaría que el Congreso, los republicanos que son medio moderados o tirados un poco hacia la derecha, van a decir, güey, no, ya eso es
too much, ya es mucho lo que está pasando aquí, sí, como que ya hay que controlarlo. Y yo creería que ahí sí ya empezaría quizás la 25ª enmienda o... Dime. Pero en la extremidad de secuestrar al Papa tendría que ser, digamos, la última gota para aquellos. Por favor, ya es tarde, ¿no? Uy, qué buen comentario. Uy, yo no sé, yo creería que sería demasiado. Yo, con lo que pasó, con la imagen que él se puso como si fuera un Jesucristo sanando a un enfermo, em, él, hay muchos, lo que tú decías, ya hay muchos, inclusive gente del mismo grupo de MAGA que están diciendo, no, ya, yo no voté por esto. Ya mi voto sí fue engañado. Esto no es ser hacer a una América grande otra vez. Entonces, uy, sería muy interesante que lo que tú dices, hasta ese punto tendríamos que llegar. Yo espero que no, yo espero que ya más gente en las elecciones de noviembre ya haya un peso suficiente en el Congreso para decir, ok, ya, o sea, hay que, tú puedes tener tu política puede ser de hacer América grande otra vez o lo que tú quieras, pero tiene que tener unos lineamientos claros en cuanto a protección de las enmiendas, para eso están. No, como decíamos la vez pasada, él creo que es el primer presidente en toda la historia que ha atacado casi todas las enmiendas intentando de decir que o cambiarlas o que no aplican o hacer algo. Con la primera enmienda, cuando dice que estudiantes no pueden ir a marchar cuando son estudiantes internacionales o turistas o gente que tiene residencia legal, eso es una violación a la primera enmienda. Cuando dice que la 14ª enmienda no aplica para personas en su decreto para todas las personas cuando hay una persona, papá, cuando los papás son indocumentados o tienen una visa temporal. Si les gusta si no saben de qué hablamos, acaba de ser posteado ese podcast, por favor, véanlo. Eh, um, Está atacando la 4ª enmienda, la 5ª enmienda, la 6ª enmienda, diciendo que los indocumentados al final del día, intentando como decir cuándo no, cuándo no y cuándo sí tienen sus derechos, persiguiéndolos en las cortes de inmigración, persiguiéndolos en las calles, intentando como de alargar con ayuda de la Corte Suprema de Justicia en, en este perfil racial que está permitiendo. O sea, como nuestra constitución está totalmente siendo atacada y lo que tú dices, hasta que no venga el Papa y lo arresten, ¿se salva esto? Sí, es una locura. Es una locura. Es una locura. Y con esa locura, ¿qué te parece si tomamos una breve pausa y volvemos luego de los anuncios? Ahora volvemos enseguida. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Una vez más, estamos aquí de regreso en Punto Legal. El episodio de hoy es un análisis hipotético sobre qué pasaría si el Papa es arrestado en los Estados Unidos, teniendo inmunidad diplomática como Papa, pero también es de ciudadano de los Estados Unidos. Técnicamente, cuando tú entras, como si él entrara como diplomático, como lo hablamos en el Tratado de Viena, se supone que inclusive Estados Unidos tiene que protegerlo, tiene que eh, reconocer esa inmunidad y protegerlo. Pero si viene como estadounidense, sería un poco difícil la narrativa también. Aquí viene un tema que Rick quiere tratar, que me parece muy bueno, y es, ¿qué pasa si él viene como para visitar a su familia en Claro. Navidad? Entonces, Va. cuéntanos. Bueno,
Bueno, imagínate, el Papa dice, bueno, voy a volver a Chicago a visitar a mis hermanos que viven allá. Entonces, ¿qué pasa con un ciudadano que ha viajado en el exterior? Bueno, en Estados Unidos reconocemos el derecho de retorno, que es el derecho de siempre ser admitido en los Estados Unidos siendo ciudadano estadounidense por nacimiento o bien por naturalización. Es decir, que las autoridades migratorias en la puerta de entrada de los Estados Unidos a un ciudadano estadounidense no le puede negar la entrada. La entrada siempre tiene que ser abiertamente entregada y recibida de la persona de vuelta a los Estados Unidos. Ese es el derecho a retorno. Entonces, él como ciudadano estadounidense llega acá, tienen que admitirlo. Imagínate si de antemano le han levantado algún cargo por ser insurgente o algo así, algún invento de esta administración. Bueno, sería entonces admitido como ciudadano volviendo a su país de origen y luego arrestado. Sería como, pasé la frontera, ¿sí? Sí, Y luego, ok, eso es, vengo para acá. exactamente. Pero eso es descartando obviamente la cuestión de la diplomacia, de la inmunidad diplomática, ¿no es cierto? Mira que Entonces, podría intentar aplicar eso, pero en el momento de la entrada. un consejero, políticos demócratas, un señor de edad, a mí se me olvidó su nombre, que él estaba de viaje con su familia en todos los Estados Unidos y permitieron a su esposa y a sus hijos seguir, pero a él le dijeron, para acá. Y lo metieron en el cuarto. Y él decía que a él después le quitaron el celular. Y él decía, yo teniendo... No, nunca le quitaron el celular. Él decía, yo tenía a cualquier político en mi teléfono y él estaba asustado. Un poco como una historia que te pasó a ti, no estando afuera, sino en una corte municipal, que te dicen, hey, ¿usted quién es? Y sí, como que te tratan, sí, como que algo que uno no espera que pase y le pasa, el shock es un poco más, wow, ¿qué pasó aquí? Y me acuerdo que cuando leí la noticia, él decía, yo la verdad, por lo menos por un buen tiempo no pienso salir de los Estados Unidos. Y es veniendo esta narrativa, y es, viene el Papa para visitar a su familia y lo detienen. Yo creo que es que simplemente con que lo pongan en el cuartico, así sea por 4 horas, hace una conmoción internacional, pero increíble. Después lo suelta y quizás no pasa nada, pero con que esté 4 horas detenido, esta persona, el Papa, sería algo monumental, sería algo, uy, yo no sé, yo no sé yo creo que el que lo detenga, porque una cosa es pelea entre gallos, como diríamos en mi país, ¿sí? Como entre grandes potencias, pero ahí en la frontera, un oficial de la patrulla fronteriza decir, ven, te voy a detener en el cuartico a ti, al Papa. Sí, es como, uy, yo dudaría, es que lo dudaría. Esto me acuerda algo, y es a Chávez, cuando hubo el primer golpe de Estado a Chávez, que lo detienen, y mientras él estaba en el avión, que se lo estaban llevando o a la cárcel o algo así, él empieza a hablar con los que lo estaban deteniendo, con los del ejército que lo estaban deteniendo, y los convenció de que él es el bueno y el que le estaba haciendo el golpe de Estado era el malo. Y ese fue un golpe de Estado que duró un par de horas, que ya después a él lo vuelven a poner en el poder. Yo me imaginaría algo por el estilo, que al que se le ocurra detener al Papa, que el Papa empiece a hablar, pero sí, desde esa postura religiosa, es decir, uy, no, yo qué estoy haciendo. O sea, es que yo no creo, no sé, no sé. Yo creo que cualquier detención tendría que ser de antemano autorizada por altos encargados, ¿no? O Claramente. sea, ningún oficial a ese nivel en la línea tendría, creo que, ni la potestad ni, ni la, digamos, la fortuna Gallardía. nacional como para detener al Papa sin que tuviese de antemano previa autorización y pues más bien una directiva específica como para hacer esto y las razones por las cuales se hace.
Y luego él tendría que tomar la decisión de o cumplir o no con la orden, ¿no? Claro, claro. Que es para ir mezclando también otros temas. Y es por ejemplo, el tema de ICE, a mí me parece muy como hay oficiales que saben que lo que están haciendo no es 100% lo correcto y está como la línea entre tengo que hacer mi trabajo, pero también es un poco la violación. Por ejemplo, claramente las personas que tuvimos en Minnesota que atentaron contra la vida de los ciudadanos estadounidenses, claramente ellos dicen, a mí me dieron la orden y la cumplo. Pero también hay otros oficiales de ICE que no son así. Inclusive yo me he topado en mi trabajo que han intentado de moderar, de suavizar, ¿no? Como no voy a matar, no voy a atentar o violar la cuarta, la quinta, la sexta enmienda. O sea, voy a respetar mi constitución, intentando de seguir, si puedo, todas las eh, órdenes que me están dando. Yo creo que también juega mucho con que si el oficial que hayan puesto para detenerlo sea un oficial totalmente sesgado y que se tapa los ojos y dice, no me importa, yo estoy cumpliendo órdenes, o que alguien que tenga la personalidad de decir, yo no voy a hacer esto y quizás le pongo a otra persona que lo haga. Pero es interesante. Me parece como el oficial, yo creo que también va a entrar mucho en juego, el que se le ocurra Es hacer que eso. he estado pensando mientras exponías eso, que si hay algún otro ciudadano estadounidense que sea también jefe de Estado de algún otro país, creo que es el único, Es ¿no? el único, es el único, Es porque el único. no podrías. Pues, la única forma, si yo, por ejemplo, voy a Colombia y me convierto en el presidente de Colombia, estoy casi seguro que yo tengo que renunciar a la ciudadanía estadounidense, porque Ujú. sería un choque. Yo no puedo ejercer protección al país de Colombia y tener en cabeza que, porque yo también tengo que respetar unas leyes de proteger a la bandera de Estados Unidos, al suelo. Entonces, posiblemente podría llegarse a considerar un choque. Mientras que Ujú. habría que mirarlo, pero yo creo que sería la única forma de uno tener doble o triple nacionalidad como él, es siendo del Vaticano más siendo de otro país. Dígame usted, don Germán, usted está en este momento dejando en el aire pues, de una noticia en desarrollo que se piensa lanzar como presidente de la República Colombiana en algún momento. Eso es lo que nos está diciendo. Claro, si me lo permite la vida. Así como, Bueno, no, su sí, señoría, muchas gracias por el adelanto. Hoy haciendo noticia en el programa. en unos 20 años ya me verán con la barba más larga y blanca y siendo como presidente de Colombia. No, Qué bueno. ¿sabes? Estaba pensando, los que pueden llegar no son, no tienen inmunidad diplomática por ser gobernantes de otro país, pero, por ejemplo, el presidente de las Naciones Unidas en los Estados Unidos, pero no es lo mismo porque no es jefe de Estado. O sea que creo que la única persona que puede ser jefe de Estado y mantener una segunda nacionalidad es el Vaticano. Yo, la verdad, no tengo ni idea y voy a buscar eso cuando acabemos pero creo que es el único. Creo que no habría otra opción. Bueno, no hay en Estados Unidos ningún requisito de que no seas ciudadano de otro país, siempre que seas ciudadano nacido en los Estados Unidos y que tengas la edad de 35 años y que hayas vivido en los Estados Unidos 14 años antes de ser elegido. El canciller de Colombia en los Estados Unidos, del gobierno actual, él ya se retiró, pero era naturalizado estadounidense. Él está casado, si no estoy mal, con una estadounidense. Y le tocó renunciar para aceptar el cargo como canciller. Por eso es que se me viene en la cabeza como intentando de pegar un poco, porque tiene sentido. Si yo soy Sí. presidente de los Estados Unidos, porque nací aquí, yo creo que mis naturalizaciones de afuera tendrían que decirme, pero usted no puede ser ciudadano naturalizado peruano
Pero el canciller es diferente porque el canciller sí está en el suelo de Estados Unidos velando por Colombia y Estados Unidos, lo cual puede ser que también sea la gran diferencia. Yo creo que, pero si un presidente estadounidense es elegido, puede ser ciudadano por la Constitución. Ahora, políticamente hablando, no sé si tiene vida en una campaña de una persona que tiene nacionalidad de otro país, a lo mejor no es elegido. Pero no creo que sea una restricción constitucional en los Estados Unidos. Eso sería interesante meter una contestación a esa duda. Creo que los únicos requisitos que existen en la Constitución para ser presidente es que sea nacido en Estados Unidos, que tenga 35 años o más y que haya vivido en Estados Unidos 14 años antes de ser elegido. Y bien, son las tres cosas que se me vienen también a la cabeza y es, uno, la lealtad. Es como yo tengo, o sea, siendo presidente de los Estados Unidos, mi lealtad es hacia los Estados Unidos. Soy naturalizado peruano, posiblemente es Perú quien me quita a mí. O sea, en ese caso de peruano será Perú el que dice, hey, tú ya no puedes ser naturalizado peruano porque tu lealtad es con Estados Unidos, no con Perú. Y pues es claramente siendo presidente de un país. Pero también creería que si yo tengo la doble nacionalidad, para que la gente entienda, Rick lo ha dicho, pero simplemente que lo tengan muy claro uno tiene que haber nacido en los Estados Unidos. Nosotros los que somos naturalizados no podemos ser presidentes en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando en el hipotético de que nace en los Estados Unidos, pero también tiene naturalización en otros países. Como yo, que soy, no, al revés. Yo soy como Rick en un futuro cuando se naturalice en Colombia. Exacto. Entonces, yo creía que el otro país, el que te dice, te lo vamos a quitar, pero viene aquí otra cosa y es, si el otro país no te la quita, técnicamente tú has jurado lealtad a otro país, siendo presidente de los Estados Unidos. Yo me imaginaría que por ahí puede ir a un impeachment, a un intento del otro partido de atacarte y sacarte, porque es bajo la premisa de dónde está tu lealtad, porque, Exactamente. porque tendrías que abandonar la otra ciudadanía, porque si no estás diciendo que eres leal a dos países, por lo tanto, tendría ese conflicto. Por ahí. Ahí nace la incoherencia de ser presidente de un país cuando eres ciudadano de otro país. La incoherencia con la lealtad. Y es la lealtad, la prueba de la lealtad que es primordial en ese sentido. Pero yo creo que técnicamente bajo la Constitución de los Estados Unidos no entran en la discusión la nacionalidad externa, digamos, de un candidato. Yo creo que es más a nivel tanto político como el otro partido decir, o si está jugando dentro de la primaria, que los otros candidatos digan, pero usted también es colombiano, peruano, ¿qué quiere decir esto? Y yo creería que si llega a ser presidente, es posible que sea el otro país el que le quite la naturalización. O sea, como que yo no la pida, sino que el otro se la quite. Tendría sentido. Hemos tenido este tema, o sea, visible en dos campañas previas que yo me acuerde. En la campaña de John McCain en el año 2008, cuando era senador, pero él nació en la zona del Canal de Panamá. Nació no en tierra estadounidense técnicamente. Entonces hubo una duda de que si él reunía los requisitos como para lanzarse como candidato y para poder servir como presidente de los Estados Unidos. La respuesta a esa duda es que perdió las elecciones al expresidente Obama. Así que no salió una contestación muy clara o bien pensada o judicial o en ese sentido de esa duda. El otro es el senador Ted Cruz, que nació en Canadá, de ciudadano cubano, y creo que su mamá era ciudadana estadounidense. Así que uno puede nacer en el exterior y tener pues el nacimiento registrado con el consulado estadounidense en el exterior. Y según Ted Cruz, eso es suficiente como para poder satisfacer el requisito de ciudadanía por nacimiento. Creo que habrán otros que han estudiado el tema que no estarían de acuerdo, pero no tenemos una respuesta definitiva de parte de la Corte Suprema y tampoco de parte de ninguna autoridad, digamos, que diga, bueno, eso es lo que pasa en esas situaciones, ¿no?
entre esas dos opciones, McCain me parece mucho más normal en el sentido de, se supone que si tú naces en territorio de Estados Unidos, pues eres automáticamente estadounidense. Él, a pesar de que nació en Panamá, pero él nació en ese batallón que tienen ellos allá, que se supone que es estadounidense. Personas que nacen en hijos o familiares de esposas que están en el exterior, en batallones, sirviendo en las fuerzas militares, se supone que si nacen dentro del batallón, son ciudadanos. El caso de McCain es mucho más interesante, porque él nació en Canadá, Ted, mamá Ted, ciudadana, Ted, Ted Cruz, se le fueron las luces. Él nació en Canadá y la mamá lo registró, técnicamente es ciudadano por nacimiento. ujú. La ley dice, Pero esto es por una ley federal ujú, que claro. interpretaba la Constitución, no es por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Así que yo creo que podría haber todavía dudas ahí que no se han resuelto Sí. y que tendría que resolverse por medio de litigio, yo creo. Y eso es lo chévere de todo lo que estamos hablando ahora, y es, voy a empatar con algo, ya casi que vamos a terminar, pero es algo muy importante, es, yo me acuerdo que en una de las redes sociales en Facebook o algo, alguien alguna vez comentó algo como, ¿qué está pasando con los abogados? Cuando está empezando todo este tema de las redadas y todo, ¿y qué? ¿Cómo se come esto? O sea, que como la gente sí está protegida, porque no están todos los abogados peleando, es algo de todo eso tiene que tener un tratamiento jurídico. Estamos en un país donde se respeta del debido proceso. Quiere decir que pueden entrar personas a atacar la Constitución, pueden haber personas que están violando o no el derecho legal interno, pero tiene todo un proceso. Y dentro del proceso, por ejemplo, esto que estamos hablando aquí con el caso de Ted, es nunca se terminó de resolver porque nunca fue presidente. Pero si hubieras llegado a ser presidente, ya empezaría, ya existiría la pregunta jurídica. La Corte Suprema no puede tratar temas hipotéticos, como ¿qué pasaría si Ted Cruz realmente es presidente? La Corte Suprema va a decir, pues hasta que no sea presidente no vamos a tratar el tema, porque no vamos a hacer hipotéticos a lo loco aquí. Entonces, tocaría de que en este caso llegase a pasar para entonces empezar el mecanismo de que llegue a las instancias superiores y tome una decisión. En ese caso sería la Corte Suprema la que da una interpretación de la Constitución. Y cómo se vería eso en la práctica? Pues él tendría que haber ganado alguna elección, probablemente una primaria, y luego alguien más le demandaría, uno de los demás candidatos le demandaría, planteando la duda sobre su ciudadanía y eh, su elegibilidad como para ser presidente, para servir como presidente. Y eso sería pues un caso legal que formaría la base en hechos, porque habrían evidencias en la, digamos, en la audiencia primera, digamos, a la vista pública, y podrían generarse entonces hechos y en base a esos hechos podrían pronosticar sobre el efecto de esos hechos con la ley. Sería sumamente interesante para tener una resolución de estas duditas que tenemos sobre algunas ciertas características de algunos candidatos en los últimos 20 años más o menos. Cuando no es un tema constitucional, cuando es un tema de ley, por ejemplo, el tema del aborto, que no está dentro de la Constitución, sube hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dice es permitido el aborto. Ahorita, obviamente, está en otras connotaciones, pero aquí viene algo interesante. Si este tipo de derechos, en lugar de llegar a la Corte Suprema de Justicia, se convierte en ley en el Congreso, que existe el Congreso, que haga una ley que diga el aborto es legal en los Estados Unidos, ya sería en todo Estados Unidos. Y ya, o sea, como recuerden los tres poderes, ese sería el poder legislativo el que está diciendo, esta sería la ley en los Estados Unidos. Alguien puede ir y pelear la constitucionalidad o no, que si se está violando o no esta ley, pero ya sería más complicado para la Corte Suprema de Justicia tumbar una ley del Congreso de esta forma. Aplica como el tema del aborto estaba era con la Corte Suprema, era ese poder judicial el que estaba tomando esas decisiones, pero eso también podemos hablarlo más adelante de todo este juego de los tres poderes,
cuáles son ese tema de crear derecho o interpretar derecho creando también derecho. Entonces, Exactamente. En nuestro sistema que es bastante complejo. es súper interesante. Entonces, ahora sí, Sí. yo creo que podemos terminar. A todos ustedes, muchísimas gracias por Mm. escucharnos. Por favor, compártanos. Si quieren vernos, recuerden, estamos en Instagram como Punto Legal. También estamos en YouTube como Punto Legal Podcast. Su anfitrión, Germán González Herrera. Y Richard Heim, Au- despidiéndonos hasta la otra semana cuando salgamos otro estudio de otro tema sumamente importante. Espero que les haya servido y nos vemos pronto. Hasta la próxima.